Y el Señor me llevó en esta semana, buscando y orando al Señor, me llevó al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 4, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, dice, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora vamos a ir al capítulo 9, versículo 1 al 13. Vamos a leer, mire, bastante. Versículo 1 al 13. Ya está reinando aquí David, el rey David. Saúl había muerto, leímos recién, ¿no? Y el que heredaba, ¿quién era? Jonatán. Pero también murió el mismo día. Pero Dios había preparado un hombre conforme a su corazón, David. Y dice el versículo 1 del capítulo 9, del mismo libro. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, su padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y vamos a ir al último versículo. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¡Wow! Yo puse hoy en estos versículos que he leído, pero puse como título los hijos lisiados de Dios. Los hijos lisiados de Dios. Fíjate, aquí está hablando la escritura de Mefiboset, pero para que la escritura hable de Mefiboset, tuvo que haber un rey llamado David. Un rey que, según Primera de Samuel capítulo 20, tú puedes leerlo si quieres en tu casa, pero tenía un amigo al que amaba muchísimo, un gran amigo, que era Jonatán, hijo de Saúl. Ahora tú sabes, por lo que leemos en la escritura, que entre Saúl y David había esa discordia, esos celos que tenía Saúl, no David. Saúl tenía muchos celos. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel había sido levantado por el Señor para dar una palabra a Saúl, y muchas palabras les dio a Saúl, pero Saúl no hacía caso a lo que decía la palabra de Dios. Entonces llegó un momento donde Dios lo mandó al profeta Samuel
y le dijo, tu reino será dado a otro, se terminó. Y él siguió, Saúl, haciendo las cosas porque él seguía siendo rey, y siguió haciendo las cosas que venía haciendo, pero el Señor empezó a mirar a David, porque empezó el Señor allí a elegir un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Entonces, ustedes saben la historia, cuando Samuel se acerca a casa de Isaí, Isaí presenta a sus hijos, pero no presenta a David. Entonces Samuel le dijo, ¿no tienes otro hijo? Y sí, pero ese es el que anda ahí con las ovejas. Ve a buscarlo, dijo Samuel, porque él es el que voy a ungir. Él es el próximo rey de Israel. ¡Wow! Eso fue una bofeteada para Isaí, que no lo tuvo en cuenta. Y los hermanos, que ahí estaba el primogénito, el primero, el segundo, el tercero, eran como 8. El octavo, el último, David. Entonces David es un hombre misericordioso. ¿Por qué? No es que David salió de una familia de ricos, y que no está mal, ¿no? Simplemente ahora vas a ver por qué te digo esto. No es que nació en cuna de oro y nunca tuvo necesidad de nada. No. Encontramos que David era un pastor de ovejas, apacentaba un pequeño rebaño de ovejas. Es como que le dijeron, vete ahí, a ver si aprendes un poco, y esa es tu tarea, David. ¿Qué va a hacer Dios contigo? ¿Qué esperamos de ti? Tú no eres ni el primogénito. Sin embargo, él era pastorcito de unas ovejas. ¿Cuál era la tarea? Cuidarlas, sanarlas, si se lastimaban, si una se perdía. Claro que él salía corriendo como buen pastor, ¿no?, a buscar a la oveja perdida. Pero también la tarea de David era limpiar lo que tú sabes que hacen los animalitos, ¿no? O sea, él no es que nació en el dinero, en el oro, no salió de una familia adinerada, no, una familia pobre, del cual se encontró quizás en ese momento, cuando fue ungido, se encontró limpiando el rebaño, limpiando el excremento del lugar donde estaban sus ovejas. De ahí lo ungió el profeta. ¡Wow! ¿No? Ahora nos encontramos que ya él es rey, que ya está en la posición de rey, que ya está en un lugar el más alto, donde había profecías sobre él, donde había palabras, donde de ahí iban a ser el Mesías, del profeta, del rey David. Iba a salir el que iba a ser el Mesías, el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo viene de la genealogía de David. Y le decían hijo de David a Jesús, imagínense. Ahora lo encontramos a él queriendo hacer misericordia, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando uno tiene ese corazón humilde, quiere hacer misericordia. Cuando uno tiene un corazón engreído, un corazón que dice aquí yo soy mejor que todos, un corazón altanero, ese corazón no quiere hacer misericordia, ¿no? Ese corazón está mirando con altura, está mirando con desprecio. Por eso Dios ama al humilde, ¿no? Al que se acerca a la presencia del Señor con esa actitud de humildad, de reconocer que no somos nada delante del Señor. Ese es el corazón que el Señor buscó en David. Entonces vemos aquí que viene una familia pobre, era pastor, olvidado por su familia, olvidado por sus hermanos. Por eso él comprende en un momento cuando Mefibosé se le acerca, él comprende algo, David. Mefibosé le dice, ¿por qué miras a este perro muerto? Así es como se veía Mefibosé, como un perro, pero un perro muerto. Él se sentía así, como un animal se sentía Mefibosé. Ahora vamos a ver por qué. Pero ¿por qué te dignas a mirar, David, a un perro muerto como yo? ¿Sabe por qué? Porque David se sentía así. Por eso pudo tener misericordia de un perro muerto, por así decirlo. Porque David sale de un lugar donde había sido despreciado por la familia, no tenido en cuenta por sus hermanos. Él sabía lo que era ser rechazado por alguien que le amaba. No lo tuvieron en cuenta David. Sin embargo, Dios lo tuvo en cuenta porque Dios tenía un plan para él. ¿Por qué? Porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No importa de dónde hayamos salido, hermanos. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Porque Dios no va a ver nuestros títulos, que son buenos. Gloria a Dios si uno puede tener títulos. Estudie todo lo que pueda.
Yo vengo de una época en mi país donde en nuestra juventud las iglesias no te dejaban estudiar. Y usted va a decir, ¿cómo no te dejaban? Si uno es libre de hacer lo que quiera. Pero en esos tiempos donde se formaban las primeras iglesias, esas iglesias hasta uno tenía que pedir permiso para ir a algún lugar. Si había un recital había que pedir permiso. Si había que ponerse de novio había que pedir permiso. En serio. Y no era una secta, ¿eh? Era la forma en que se hacía, la forma en que se... Yo me acuerdo que tuve que hablar con el pastor para ponerme de novio con Vanessa y nos tuvo varios meses orando. Entonces tuvimos 1 año y medio de novios y después nos casamos y después nos conocimos estando casados. Era la manera en cuidar también, ¿no? Que no vendría mal que en los últimos tiempos sea así también. ¿Qué les parece? Porque se ahorraría uno de muchísimos problemas, de muchísimas situaciones. Pero aquí nos encontramos entonces con Mefiboset. Es el personaje clave del cual vamos a hablar en este día hoy, ¿no? Fíjate que Dios es quien levanta, ¿no? Es el Señor el que levanta, no es el hombre. Y cuando Dios levanta, está buscando un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón humilde. Saúl fue levantado porque el pueblo pedía un rey. Pero Dios no estaba todavía listo para poner un rey. Pero como el pueblo pedía y pedía, ahí vino Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo de Israel. Pero luego vino David, un hombre no conforme al corazón del pueblo, un hombre conforme al corazón de Dios, que trajo bendición a Israel. Y estando en esa condición de humildad, todavía siendo rey, David está en esa condición de humildad. ¿Y qué sucede aquí? Algo interesante, muy tremendo. Leímos en el capítulo 4 que en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos prácticamente, estando Mefiboset era pequeño, estando en su casa, tenía nodrizas, tenían siervos a cargo. Vemos que llega la noticia a la casa. ¿Cuál fue la noticia? De que habían matado ¿a quién? A Saúl. Es el abuelo de Mefiboset. Pero no solo habían matado a Saúl, capítulo 4, versículo 4 dice que habían matado también a Jonatán, que era el padre de Mefiboset. Así que fíjate en esa condición, el niño pequeño, de repente se entera que muere el abuelo y muere el padre. ¿Y qué sucede cuando matan al rey? Van contra la familia del rey, porque no quieren que haya herederos, ¿se entiende? Era así como se hacía en esos tiempos. ¿Sí? Cuando mataban a un rey, iban por la familia para que no haya levantamientos y el nuevo rey venía a heredar ese trono. Entonces la nodriza, conociendo esa situación, la que cuidaba, la nurse, vamos a decir así, por así decirlo, la que cuidaba a ese niño, sabía que iban a venir por la familia. ¿Qué quiere hacer ella? Tratar de salvarlo. ¿Qué sucede aquí? Lo agarra, empieza a correr, de tal manera corrió. Imagínate cómo habrá corrido, que se tropezó. Y un tropiezo no es nada, porque uno se puede tropezar y caer y no pasa nada, se lastima un poquito. Pero fíjate la manera en que salió, que al tropezar el niño cayó de tal forma, habrá caído tan violentamente, que quedó lisiado de los pies. Que ese niño no pudo caminar nunca más. Y fue escondido en un lugar. Fue a una familia, aquí lo leímos recién en la palabra del Señor, a un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar es un lugar bastante lejos de Jerusalén, donde estaba David. Lodebar es un lugar donde se escondía allí personas, se escondían personas que eran, por ejemplo, perseguidos o que quisieron hacer alguna vez algún levantamiento. Era un lugar donde también había mucha miseria, mucho dolor, mucha gente perseguida. ¿Recuerdas que David ya había estado en un lugar así? Y de ahí salieron los valientes de David. ¿Se acuerdan en la cueva de Adulán? David también había estado en un lugar parecido a Lodebar. Sabe David lo que es estar escondido ahí. Y estando en ese lugar de miseria, David, aún así, como estaba ungido, aunque estaba en un lugar terrible, pudo levantar allí los grandes guerreros que estaban ahí alrededor. Imagínense, eran personas que estaban buscadas quizás por homicidio, por un montón de situaciones donde era peligroso que ellos estén.
Y David lo que logró es transformar ese lugar. Por eso esto me dice que aún en momentos difíciles que estemos, aún en situaciones, la presencia de Dios, si está sobre nosotros, podemos salir victoriosos. Lodebar era un lugar muy parecido, un lugar frecuentado por inválidos, por perseguidos políticos, por personas posiblemente marginadas de la sociedad. Y ahí estaba Mefiboset escondido. ¿Por qué estaba escondido Mefiboset? Porque si se enteraban, alguien de la casa de David se enteraba que él estaba ahí, lo podían matar. Así que este niño creció, pero creció con el dolor de escuchar que alguien le decía, ¿vieron cómo los niños a veces preguntan, no? ¿Y mi papá? ¿Y mi abuelito? ¿Y por qué yo no puedo caminar? Y había alguien ahí que le decía en Lodebar, mira, el día que tu abuelo murió, murió tu papá también, y una persona te quiso ayudar. Una persona te quiso ayudar, Mefiboset, te quiso sacar porque iban a matarte ese día. Y corrió y caíste de tal manera que quedaste lisiado y por eso tú no puedes caminar. Pero él se crió con ese dolor de no saber. Imagínate, este sí que se crió en un lugar de cuna de oro, vamos a decirlo así, ¿no? Ese sí que Mefiboset salió de un lugar donde él desde el nacimiento estaba ahí arriba. El padre era el próximo heredero, Jonatán, y el abuelo era el rey de Israel, un lugar donde había riqueza. Así se vivía. Pero pasó de la riqueza a un momento de que él no podía caminar. Él se sentía así como un perro muerto. Yo pensaba en este punto y en esta semana pensaba, ¿cuántos de nosotros pasamos por este tipo de situaciones? Donde alguien quizás, sin que tú tengas la decisión, ¿no? Alguien quiso ayudarte, entre comillas, ¿no? Alguien quiso ayudarte, alguien quiso hacer un bien a ti, pero terminó haciéndote un mal. Entre comillas, terminó tirándote al suelo y quedaste lisiado por alguna situación. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy reflejarnos en ese punto, decir, a mí me pasó, alguien que yo quería, alguien que yo amaba, alguien que yo respetaba? Aún puede ser alguien donde tú ibas quizás a otra iglesia. ¿Quién no tuvo un conflicto cuando se entregó al Señor, cuando empezó a buscar del Señor? ¿Quién no tuvo un conflicto con algún hermano de la iglesia? ¿Quién no tuvo un conflicto lamentablemente con alguna autoridad de la iglesia donde tú dices, yo me siento como Mefiboset, alguien que tenía que cuidar de mí, alguien que tenía que hacerme un bien, de repente me terminó tirando al suelo, me terminó dejando, me terminó tropezando? Y de ese día quedé lisiado en algún área de mi corazón. Desde ese día quedé lastimado en mi corazón. Desde ese día no me pude levantar. Y tú dices, anhelo esos tiempos donde era feliz. Anhelo esos tiempos donde sentía alegría, donde sentía gozo. Pero desde el momento que me tiraron, no me pude levantar más. Desde el momento en que me dejaron, te sientes como Mefiboset. Y en algún área de nuestro corazón estamos, ¿dónde? Escondidos en Lodebar, un lugar de dolor, un lugar de miseria, un lugar de quebranto, un lugar donde hay mal olor, donde estás rodeado de personas negativas, personas que están constantemente hablando, diciendo cosas que no corresponden y uno está en ese lugar. Pero ¿sabes? Hay algo tremendo que hizo David mucho antes de ser rey. David tenía un gran amigo. Fíjate qué interesante, porque Saúl buscaba a David para matarlo. Siempre tenía que andar escondiéndose, ¿eh? Y David no habló en ningún momento, no dijo nada malo contra el rey. Tuvo siempre ese respeto, ¿no? Qué importante que es. Nosotros hablábamos el otro día con Chuy, compartíamos esto de qué importante es el respeto, ¿no? No porque él no lo haga, simplemente compartíamos, nos animábamos en este punto. Qué importante enseñar, ¿no? Sobre el respeto, sobre el valorar a las personas, sobre el tener valor y más a los que están en autoridad, ¿no? El respeto, la obediencia, el tratar bien al otro, ¿no? Cuánto desprecio hay en el pueblo hispano, hermanos. Cuánto mal se habla muchas veces, cuánto mal se comparten las cosas, cuánta burla hay también, ¿no?
No es bueno que nosotros hagamos esas cosas, sino que nos manejemos con cuidado, con respeto, con respetar al otro y que el otro verlo como superior a nosotros, no como inferior, verlo como superior. Pero David tenía un gran amigo, que era el hijo de Saúl. Qué interesante. Era el hijo de Saúl. Saúl lo buscaba a David para matarlo. Sin embargo, el mejor amigo de David era Jonatán, hijo de Saúl. ¡Wow! A tal punto, dice que se amaban. Esa era una amistad hermosa que tenían. Y era tan linda esa amistad que ellos un día hicieron un pacto de amistad entre ellos. Jonatán quería más a David que a Saúl, su papá. Qué interesante, no le gustaban cosas de su padre. Claro que lo respetaba como padre, sin embargo, tenía una relación preciosa con David. Entonces en 1 Samuel 20, no lo vamos a leer, pero ahí dice la palabra del Señor que habla un poco de ese pacto que hicieron delante del Señor, de cuidarse, de respetarse. Y si algo me entero, dijo Jonatán de Saúl, si algo me entero de mi padre, yo te lo voy a compartir, David, para que a ti no te suceda nada, te voy a cuidar. Y entonces David dijo, yo también, si hay algo que necesita alguna vez tu familia, tus hijos, voy a estar ahí, voy a ser yo en algún sentido el padre de ellos. Hicieron un pacto delante del Señor precioso, a tal punto que ya cuando no estaba Saúl, ya cuando no estaba Jonatán, segunda de Samuel capítulo 9, donde estamos ahora, Dios se acordó del pacto que había hecho David con Jonatán. Y David también se acuerda. Entonces dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? Ese versículo es tremendo. Porque ahí está diciendo David que no tiene rencor contra Saúl. Mira, con todo lo que le hizo Saúl, David no tenía rencor. Porque él podía haber dicho, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán, mi amigo, el que hizo el pacto, a que yo pueda bendecir? Dice, no, habrá alguien de la casa de Saúl. Fíjate. Está haciéndole un bien a alguien que le hizo un mal. ¿Cuántos hacen un bien a alguien que le hizo un mal? Escasean las manos, ¿no? Para levantar. Si tú quieres hacerle un daño a un enemigo, yo le voy a decir hoy cómo puede hacerle un daño. Va a decir alguien, pastor, ¿qué va a predicar? Ahí están todos los pendientes ahora, los que están online también. Mire, les voy a dar un consejo para hacerle un daño a un enemigo suyo. Anote. Hágale un bien. O sea, así funciona. Por supuesto que no lo hacemos para dañarlo, ¿no? No haga un bien para dañar. Haga un bien porque la palabra de Dios dice. Usted me entiende el consejo, ¿no? Y aquí es lo que David estaba listo en su corazón. No tenía rencor contra Saúl a tal punto que dijo, voy a hacer un bien a todo este mal que me hizo Saúl. Sin embargo, voy a hacerle un bien. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Se acordó que había hecho un pacto y alguien dijo, sí hay alguien. ¿Cómo que hay alguien? Sí, hay un tal Siba que sabe de uno. Entonces ahí se presenta. Siba era siervo de Saúl, así que también podían haberle cortado. Sin embargo, se presentó delante del rey y dijo, yo conozco a alguien, se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán. Y él dijo, ¿dónde está? Mándenlo a traer. Yo me imagino el corazón de David. Me imagino lo que David está pensando. Esto no está ahí en la palabra, yo me lo imagino. Trato de hacerme una película. Me imagino que habrá mandado, no sé, a preparar todo el lugar. Esa necesidad de conocer, esa ansiedad de decir, ¿cómo será? Y quizás venga, va a tener el parecido de mi gran amigo Jonatán y va a ser un hombre de gran porte, como era Jonatán y Saúl, hombres guerreros. Se va a presentar, va a venir y voy a correr, voy a abrazarlo. Y entonces de repente escucha que alguien camina, viene un siervo y le dice, ahí viene Mefiboset. Y de repente David está ansioso, está alegre porque va a bendecir a alguien del cual hizo ese pacto con su amigo. Y de repente corre en la cortina. Bueno, no sé si se vea cortina, pero corre en una cortina. Y está David ahí parado. Corre en la cortina y está Siba, el siervo que lo mandó a buscar a Mefiboset. Siba cargando, ¿sabe a quién estaba cargando? A Mefiboset. Mefiboset con la cabeza agachada.
mirándose al suelo. Siba lo vuelca y lo pone ahí, lo trata de poner ahí en el suelo. Recuerda, Mefibosé no puede caminar. Y ahí lo deja, y ahí se aparta, sin levantar la mirada. Siba se va, y ahí está Mefibosé, en el suelo, mirando hacia abajo, frente al rey Saúl, al rey David, frente al rey David. ¿Y qué dice David? Le dice, Mefiboset, lo llama por su nombre. ¿Y qué dice Mefiboset? He aquí tu siervo. Ahí levanta la mirada. Mefiboset está temblando. ¿Por qué está temblando? Tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? De que lo maten. Está temblando. Sin embargo, él está pensando quizás en su corazón, ¿y para qué vivir? Me quisieron hacer un bien de pequeño, quedé lisiado, nunca pude caminar, estoy escondido en una casa, me está alimentando una familia que me adoptó, que ni me conoce. ¿Para qué vivir? Mejor morir de la mano del rey David. Está ahí temblando porque, claro, está sintiendo la muerte que sintió desde pequeño, pero ahora peor. Entonces David se le acerca y le dice, ¿por qué estás? No tengas miedo. ¿Sabes por qué le dice no tengas miedo? Porque se dio cuenta que estaba temblando el muchacho. No tengas temor, Mefiboset, porque yo voy a hacer de ti misericordia. No te voy a matar. No tengas miedo, Mefiboset, porque yo hice un pacto con tu papá. Éramos tan amigos, nos amábamos tanto, hicimos un pacto delante del Señor. Y como un parecido a un matrimonio que hace un pacto delante de Dios. Por eso el matrimonio tiene que cuidarse, hermano. Por eso tienen que respetarse, porque hicieron un pacto delante de Dios y Dios está observando ese pacto. Bueno, este pacto de David y Jonatán es un pacto de amistad, nada que ver con el matrimonio, nada que ver. Pero es un pacto de amistad donde se iban a cuidar entre ellos, se iban a respetar, se iban a bendecir sus generaciones. Y Dios se acordó de esto. Y David también se acordó. Entonces está ahora Mefiboset. ¿Cómo se veía Mefiboset? Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía Mefiboset? Como un perro muerto. Y yo tengo 2 o 3 puntitos aquí de cómo esto le afectó a Mefiboset, a tal punto de este hombre delante de David. Con eso expresó, ¿saben qué? Una de las cosas que un hombre en Israel, ya por nacer hombre, tenía. ¿Saben qué era? Ser un guerrero para su pueblo. Ser un militar. Un hombre que pelea por su país. Salían a la guerra, David, y ganaba porque el Señor estaba con él. Pero Mefiboset no podía ir. Mefiboset no podía valerse por sí solo. Necesitaba que alguien lo ayudase. Estaba traumado en su parte física, no poder moverse, necesitar siempre de alguien. Algo lo había marcado y al no poder moverse se acordaba constantemente de ese tropiezo de esa señora que lo llevaba. Otro trauma que yo veo en él es el haber perdido su abuelo y su padre en un instante. Es un dolor que llevó allí toda la vida, el no poder ver el estar de repente en un lugar tan cómodo, de repente encontrarse ahora huyendo y estar viviendo en una casa que él no eligió vivir. Así estaba Mefiboset cuando él dice un perro muerto. Ese dolor físico, familiar, y ese dolor, yo diría también emocional, en el que se encontraba. Así se veía, miserable, sucio, indigno. Ahora imagínate que así nosotros éramos antes de Cristo. Mefiboset es el claro ejemplo de nosotros. Cuando estábamos en Lodebar, en ese lugar donde había miseria, donde había llanto y quebranto y donde tú no encontrabas paz, que era la vida fuera de Dios. Pero alguien quiso tener misericordia de ti y ese fue nuestro Señor Jesucristo. A través del pacto que hizo, el último pacto que vemos en la Biblia, hermanos, el pacto de la cruz. No va a haber más pactos.
Es el último gran pacto que hizo Dios con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Es el pacto de redención, donde fuimos perdonados delante del Padre, donde tenemos acceso al Padre ahora, dice la palabra del Señor, al trono de misericordia, donde antes entraba uno una vez por año, ahora la palabra de Dios dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Estando allí Jesús en la cruz, el velo, dice, del templo se rasgó en dos, y cuando se rasgó estaba el sacerdote allí ofreciendo sacrificio, y ahora se encontró que eso se abrió para todos. Y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Eso es interesante, porque no se rasgó por un movimiento sísmico, se rasgó porque Dios de arriba lo cortó y dijo: ahora todos pueden entrar. Así estábamos nosotros como Mefiboset, así nos sentíamos la mayoría, quizás por fuera lindo perfume, por fuera lindo cuerpo, linda ropa, pero por dentro como un perro muerto. ¿Cuántos se han sentido como un perro muerto? Que había muerte dentro nuestro, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado, dice Romanos capítulo 3, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el hombre pecó y vino la muerte a la humanidad. Pero así como por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la salvación. A través de nuestro Señor Jesucristo, ahora no somos más perros muertos. Ahora estamos entrando a encontrarnos con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Y claro, nos presentamos delante del Señor como Mefiboset, lisiados. Pero no lisiados físicamente, quizás no, la mayoría no. Lisiados en nuestro espíritu, en nuestra área emocional, en nuestros pecados, estábamos lisiados, imposibilitados de poder ir a Dios, porque no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. O sea que por más que hubiéramos sido buenos, no podíamos haber sido salvos. Simplemente porque si no, ¿para qué vino Cristo a morir? Hubiéramos muerto nosotros, cada uno, y no necesitaba Cristo morir. Pero porque no podemos ser salvos por obras, vino Cristo a morir por nosotros en la cruz. Entonces ahora nos presentamos como Mefiboset delante del Señor. Y el Señor quiere hacer misericordia. Quiere sacarnos de Lodebar, de ese lugar que estaba diseñado para personas enfermas, desamparadas, para leprosos, para personas ciegas que no podían, quizás estamos hablando en lo espiritual, ¿no? Cuando nos sentimos ciegos espirituales, leprosos espiritualmente, desamparados, enfermos interiormente. Ese era un lugar de olvido, por así decirlo. Y ahí estaba Mefiboset. Un lugar de olvido, Lodebar. De ese lugar el Señor lo saca a Mefiboset. Y hay algo tremendo que sucede allí en la historia. David seguramente lo levantó y le dijo: yo te voy a cargar, no puedes caminar. Te voy a cargar, pero ¿sabes qué? Quiero hacer misericordia de ti, Mefiboset, porque yo hice un pacto con tu padre antes que él muera y quiero cumplir con ese pacto. ¿Y sabes qué, Mefiboset? Ya no vas a vivir en ese lugar de olvido, en ese lugar donde Lodebar significa sin pasto en hebreo. O sea, un lugar donde no hay comida, donde hay vacío, donde hay desierto. Te voy a traer a un lugar donde sí hay pasto, porque dice que el buen pastor, dice el Salmo 23. ¿Quién se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. ¿Qué dice? En delicados pastos me hará descansar. O sea que si Él me hace descansar en delicados pastos, Lodebar es un lugar donde no hay eso. Donde ahí el Señor no es el pastor, donde Él no te va a hacer descansar, donde no hay pasto para comer. Y le dice a Mefiboset: vas a comer en mi mesa. De ahora en adelante, Siba va a ser tu siervo. Y Siba tenía, ¿cuántos ahí dijimos? 15 hijos y 20 siervos a cargo. Y ahora Siba va a trabajar para ti. Y Siba dijo: sí, Señor, lo que tú digas. Y va a labrar la tierra.
Y tus hijos, Mefiboset, van a comer de lo que van a labrar. Y te voy a restituir, le dijo, todas las tierras de Saúl, tu abuelo. Pero tú vas a comer en mi mesa, le dijo. ¡Wow! Todos los días de tu vida vas a comer en mi mesa. Y dice que Mefiboset, cuando David salía a la guerra, Mefiboset dice que no comía, que Mefiboset estaba en actitud de búsqueda, de servicio a David, ¿no? Qué tremendo. Ahora yo me lo imagino allí sentado en la mesa, siempre pensando en esto, ¿no? Siempre pensando en el mantel de la mesa. Miren lo que pienso. Sentado en la mesa del rey, el mantel le cubría hasta acá, miren, y no se veía que era lisiado. Ahí sentado no era un hombre lisiado. Ahí sentado era un hombre que comía en la mesa real. No se veía su dolor, no se veía su quebranto, no se veía sus pies que no tenían fuerza. Ahí era uno más, ahí no se veía ese dolor. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, el Señor sana nuestras heridas, ¿sabes? Sana nuestros pies lisiados. Te sientas en la mesa de tu Señor y ahí el mantel, por así decirlo, no sé cómo se dirá en tu país, en mi país se dice el mantel, ¿no? El blanco. El mantel está tapando tu problema, está cubriendo tu dolor, está cubriendo tu debilidad. Eso es lo que uno hace cuando está en Cristo. Cuando uno está en Cristo, el mantel nos cubre, hermanos, que abajo de eso sí, quedé lisiado. Mira, el Señor no sanó a Mefiboset de su enfermedad, pero sanó de su enfermedad interior. Lo quitó de un lugar de dolor, de un lugar de desierto. La Biblia no habla de que fue sanado Mefiboset, no importa si fue sanado. Porque hoy en día estamos en la época de que todo es milagro, ¿no? No todo es milagro, no todos se sanan, ¿eh? Hay sanidad, y yo creo en la sanidad. Y hemos visto cientos de casos. Pero ¿sabe qué enfocamos? En la sanidad de adentro. Porque lo primero que Jesús vino a traernos, ¿saben qué es? Sanarnos de la enfermedad del pecado, hermanos. Primero vino a restituir la sanidad interna nuestra del pecado que nos separó del Padre y a consecuencia de la obra de Cristo. Claro que hay sanidad física, pero es una consecuencia de buscar al Señor, de orar al Señor y de esperar el tiempo de Dios. Pero Mefiboset fue sanado en su descendencia, hermano. Fue sanado en su descendencia en sus hijos. Fue sanado en su descendencia de que Dios le restituyó las tierras. Lo puso en un lugar de privilegio el Señor a un hombre que se sentía un perro muerto. Dios tuvo misericordia y el mensaje que estamos predicando es el mensaje de misericordia, de restauración, el mensaje de perdón que Dios quiere traer sobre nosotros. El mensaje donde tú puedes ser sanado en todas tus áreas, porque si tú solamente buscas la mano de Dios, el día que Dios te dé lo que estás buscando, no lo vas a necesitar más a Dios. Pero si tú vienes a la iglesia y buscas al Señor para ser restaurado delante de Dios, van a ser restauradas todas las áreas de tu vida, te lo aseguro. Tanto físicas como emocionales, como espirituales, como económicas también. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque muchos no buscan el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No busques la añadidura, busca primero el reino de Dios. Busca el reino y todo lo demás Dios te lo va a restituir. Yo me acuerdo que una de las cosas que experimenté al llegar al camino del Señor es empezar a experimentar un cambio interior, un renuevo, una restauración verdadera que lleva mucho tiempo, pero que Dios empieza a tratar y a sanar en el interior. Y por ahí muchas veces uno le pide algo al Señor, pero el Señor dice, este niño me está pidiendo algo, pero no es importante lo que me está pidiendo. Y por ahí Dios no te da lo que pides, porque realmente te puede hacer mal lo que estás pidiendo. Puede hacer que no lo busques más al Señor, puede hacer que no sigas más el plan de Dios.
¿qué hace Dios? Te da lo que tú necesitas. Dios no te da todo lo que pides, porque no es bueno que te lo dé, porque nosotros no tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Mira, si tú le das todo lo que tus hijos piden, no es bueno que le des todo, es bueno que le des lo que necesita. ¿Qué le dice allí entonces David? No tengas temor, Mefiboset, no tengas temor, te voy a hacer bien. Wow, yo tomo esa palabra, porque Dios quiere hacernos bien. Él no vino no es el plan de Dios que nos vaya mal, hermanos. O sea, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hay momentos de prueba que pasamos, hay momentos difíciles que están permitidos por Dios, ¿no? Pero sin embargo, el rey le dice, tranquilo, Mefiboset, yo te voy a hacer el bien. Porque por amor de tu padre te voy a hacer el bien, te voy a devolver lo que era de tu familia, comerás siempre a la mesa. En la mesa del rey, ¿saben? Que ahí en esa mesa se sentaban solamente los hijos, la familia real, ¿no? Y él fue injertado en esa familia. Nosotros también fuimos injertados, ¿no? En la familia del Señor. Él fue injertado. Pero fíjate, ahí está Mefiboset sentado, tullido, despreciado, había sido despreciado. Pero ahora está sentado allí en la mesa con el rey. Y aparte tenía muchos que le iban a servir a él, a aquel hombre. La misericordia puede lograr eso. Quiero terminar con esta frase. El rey te está llamando hoy. El rey te está llamando. Pero no el rey David. El rey de reyes. El Señor de señores. Te está llamando a una posición distinta, a una forma distinta de caminar. Nos está invitando a esa mesa que Él tiene, donde pocos pueden comer en esa mesa. Pero no es una mesa humana. No es por dinero que tú puedes estar en esa mesa, ni por más dinero que tengas. No, no es por dinero. Mejor si no tienes dinero. Bueno, no lo puedes comprar con dinero. Es por gracia que se alcanza. Es por entrega que se alcanza. En el reino de Dios es por gracia, por misericordia. Es por pura gracia, dice la palabra del Señor, que recibimos las cosas. No por algo que nos merezcamos. Pero ahora nos encontramos en la mesa del Rey. Sentados en la mesa del Rey, y el Señor te está llamando. Tu Rey, el Señor Jesucristo, te está llamando a la mesa, a un lugar de autoridad. Sí, a un lugar donde hay autoridad allí. No cualquiera se puede sentar allí. Allí se sienta aquel que es llamado por misericordia, que es llamado por gracia. Quizás no era estéticamente correcto que Mefiboset esté sentado en esa mesa. Entraban por ahí reyes de otras naciones con esa autoridad, con esa ropa, y estaba Mefiboset ahí caminando con muletas. ¿Qué hace este hombre aquí? Es que Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué hace el rey David ahí? Es que Dios tuvo misericordia, porque Dios buscó a alguien conforme al corazón de Dios. No sé si logras entender el mensaje, pero no importa cuán humanamente tengamos para darle a Dios. Eso es una añadidura. Los talentos, eso es una añadidura buena. Lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Y Dios, aunque tú digas nadie me está mirando, Dios te está mirando. Porque Saúl no tuvo gracia, pero Mefiboset sí tuvo gracia. Saúl no tuvo gracia de Dios, siendo un hombre guerrero, un hombre que influenciaba a las multitudes. No tuvo gracia de Dios, Dios lo despreció. Pero Mefiboset, que no tuvo eso, que tuvo a su abuelo, tuvo gracia de Dios. No necesariamente tenemos que estar en una posición de autoridad para que Dios nos use. Dios puede usar hasta las piedras, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesita Dios? Disposición.